Muy buenas, hoy vamos a empezar con Carmen, que como veis tiene melasma, y comenzamos aplicando la hidratante de MAE. A continuación vamos a aplicar el contorno de ojos, antiedad, antiarruguitas, antibolsas, y lo aplicamos a lo largo de todo el contorno para preparar la piel. Y después vamos a poner la mascarilla de labios. Y lo que vamos a hacer es, en este caso, ponerla con pincel, pero obviamente en casa la aplicáis con la yema de los dedos para que quede la zona, los labios lisos y suaves. Y después, como veis, Carmen, en una de las zonas del rostro, como tiene un melasma bastante variado en algunas zonas, vamos a aplicar una zona de oscuridad, vamos a utilizar la sombra en el tono sombra para oscurecer este puntito que tiene ahí justo esa manchita más clarita que el resto. Es una zona en la que justamente no hay manchita, entonces como se ve más clara en proporción al resto de todo el rostro, como si fuese una parte de vitiligo, lo que vamos a hacer antes de nada es oscurecerla e igualarla con el resto. Y a continuación ya podremos poner nuestra base, que vamos a probar dos tonos, en un caso el beige medio y en el otro caso el beige medio dorado, en el otro lado. Lo ponemos siempre encima de la zona de manchas para ver cuál a la hora de difuminar nos quedaría más grisáceo. Es muy importante que hagamos esto si tenemos melasma para ver qué color necesitamos. Normalmente o el mismo tono de nuestra piel o un pelín más subidito para que la mancha no se vea grisácea si tenemos muchas manchas en el rostro o muchas pequitas, por ejemplo. Hemos escogido el tono que habíamos aplicado en último lugar porque realmente el otro se quedaba un pelín grisáceo y lo vamos a extender ya con nuestra brocha Platinum a lo largo de todo el rostro. Lo aplicamos en un primer lugar a líneas y después lo más importante siempre, como os digo, es integrarlo a toquecitos. Esto va a hacer que la mancha directamente se nos vea un poquito más suavizada, pero es imposible que con una base de maquillaje se nos vea sin manchas, ¿vale? Se van a ver más suavizadas, pero el color de la base nunca va a ser capaz de neutralizar el tono marrón topo de una mancha de melasma, con lo cual, aunque llevéis una base súper cubriente, se os va a notar que tenéis manchas debajo, va a quedar grisácea. Vamos a poner ahora un poquito de corrector de ojera simplemente en la zona de la ojera, es decir, estamos empezando como si no tuviéramos nada, ni mancha ni nada, esto lo vamos a dejar luego para el final. Entonces vamos creando el lienzo y simplemente pues hemos puesto la base, un poquito de corrector de ojera simplemente y ya. Vamos a pasar a sellar la base con el polvo perfeccionador, que además nos va a ayudar no solo a sellar y a minimizar el aspecto de los poros, va a quedar la piel súper lisita y demás, sino que de paso nos va a dar un paso extra en la ayuda a ir suavizando estas manchas, pero de nuevo no tiene poder neutralizador, pero si tenemos algunas manchas que no sean muy oscuras en proporción al resto de nuestra piel, sí que se nos van a suavizar un montón. En muchos casos probablemente incluso con eso sea suficiente. Si ya llevamos la base y ya llevamos el polvo perfeccionador, fijaos en la zona de la nariz que tiene manchita, prácticamente apenas se ve simplemente ya con esto, pero las manchas que sean más oscuras no va a tener poder. Vamos a poner un poquito de polvo de sol a continuación, un toquecito en el cuello y en el rostro lo vamos a utilizar a modo de oscurecedor de zonas donde no hay manchas, es decir, ella tiene dos manchas, una en cada lado de la frente, por lo tanto vamos a poner el polvo de sol en las zonas del medio. ¿Para qué? Para que así parezca que no hay manchas a los lados. Entonces vamos a utilizarlo de esta manera, simplemente nos ponemos al lado de donde queden zonas más claritas del rostro, donde no haya ni manchas ni nada, y ahí es donde lo ponemos. Por ejemplo, la mejilla no podemos ponerlo porque ahí hay una mancha, pero en la parte exterior no hay mancha, por tanto lo ponemos para ayudar a que la mancha no se vea tan oscura en proporción al resto. Entonces oscurecemos sutilmente con ayuda del polvo de sol, un toquecito doradito que queda mucho más natural. Y lo mismo hacemos, por ejemplo, aquí ya tiene una sutil manchita en la zona del labio superior y como se ve contraste con la parte de al lado de la nariz que es más clarita, pues lo oscurecemos un pelín con polvo de sol simplemente. A continuación vamos a aplicar nuestro colorete. En ella, como no tenía nada de rosa en la mejilla, vamos a utilizar el colorete Abril. Lo vamos a aplicar con la brochita Minimal y lo ponemos en la mejilla como si no hubiese mancha. Nosotros cuando tenemos mancha maquillamos como si no hubiera mancha, ¿vale? O sea, hacemos la base, el corrector o el corrector y la base, da igual cómo empecemos. Yo he empezado por la base para que lo vierais un poco más fácil, pero suelo empezar por el corrector. Y ya una vez que tenemos el colorete aplicado, que lo hemos puesto a toquecitos para no arrastrar lo que había debajo, lo que hacemos es posar el corrector ya en las zonas donde tengamos que neutralizar las manchas, es decir, una vez que ya hemos acabado todo lo que hemos hecho en la piel, ahora sí ya podemos ir a por las manchitas. ¿Por qué? Si yo empiezo corrigiendo antes de ponerme la base de maquillaje, al final entre que pongo la base, el polvo de tal, voy a ir levantando todo lo que he hecho, con lo cual hemos usado un montón de productos, se nos va a ver la piel mucho más cargada y encima, en cuanto ponemos más productos, se nos va a ir quitando la corrección, con lo cual no sirve para nada. Así que lo hacemos ahora al final. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a aplicar sobre todo en la transición entre la manchita
y la parte más clarita que había, es decir, no se pone en toda la mancha entera, sino sobre todo donde haya cortes y contrastes que hayan podido quedar. En la nariz, por ejemplo, fijaos el toque que doy, con la brocha prácticamente rozamos la piel, es muy sutil, no tengo que tocar la mancha a lo burro ni nada. En la zona de la mejilla un poquito más, ya lo veréis, pero en el resto de manchas donde no hay colorete lo ponemos muy sutil, simplemente a toquecitos, ¿vale? El corrector en este caso es el tono medio, que no lo había dicho, que sirve para personas con manchitas oscuritas, sobre todo si la persona tiene la piel bronceadita, ¿vale? Para pieles muy claras, normalmente, o claritas en general, el tono claro es suficiente tanto para ojera como para mancha. Y en la mejilla lo que hacemos es posar el tono del corrector y lo vamos integrando muy bien alrededor para que parezca que se funde con el colorete, de manera que parezca colorete en crema, por así decirlo, ¿vale? Es decir, yo pongo primero la base, luego el colorete y por último lugar pongo el corrector, ¿vale? Y no toco nada más ya por encima. Esto va a hacer que las manchas que tengáis en la mejilla pues parezca que simplemente tenemos un colorete o colorete en crema, no hay que hacer nada más, ¿vale? Simplemente pondríamos ahí y ya. Fijaos que va desapareciendo la manchita, ahora lo veréis cuando mire de lado, ¿veis? Ya no se ve el melasma ni la manchita que había en la mejilla. Se trata de engañar al final al ojo. Bueno, ya se está viendo y está flipando. Vale, lo mismo con la otra manchita, ponemos ahí un toquecito de corrector y luego, si os fijáis, lo que vamos haciendo es suavemente ir integrando alrededor, como si fuésemos difuminando a toques, eso sí, nunca a líneas, a toquecitos, quitamos el corte que haya podido quedar para que no se note dónde empieza y dónde termina el corrector, entonces vamos haciendo como una onda expansiva para que no se vea dónde empieza y dónde termina. Que esa es la clave en general para una buena corrección, que nadie sepa dónde empiece y dónde termine, porque el cerebro lo que mira además sobre todo son cortes y contrastes, es lo que le llama la atención. Entonces, si le quitamos la posibilidad de mirar cortes y contrastes, no hace falta que cubramos un montón, neutralicemos a tope, simplemente suavizar los cortes y los contrastes. Y ahí ya vamos a gastar mucho menos producto y no nos va a ver. Yo sigo aquí neutralizando unos toquecitos por ahí que tenía 2 manchitas en la nariz, retocamos un poquito el corrector de ojeras simplemente, que al principio habíamos dado solo un susto inicial, y ya podemos pasar a maquillar los ojos. Ponemos un toque de prebase para igualar todo el tono del párpado, pero en el caso de ella, como además tiene también un poquito de zonas de manchita y de claridad, paso un poquito de polvo de sol en las partes que hayan quedado más claras. El objetivo siempre va a ser unificar todo, o sea, que quede todo del mismo tono, ¿vale? Crear un lienzo totalmente uniforme. Vamos a poner un toquecito ahora de rojo en los labios, lo ponemos con la brochita para que nos sea más fácil, lo podemos aplicar también si queremos con la yema del dedo, un toquecito de estos, cuando usamos el rojo queda muy bonito, para dejar ese efecto de manzana mordida, como muy sutil, pero si queremos marcar más, pues o lo ponemos directamente o con brocha. Luego ya veréis lo que vamos a añadir en el labio que le da un toque guay. Vale, a continuación volvemos al ojo y añadimos una sombra de la paleta chocolate, así en un tono tierra con un poquito de champán, así muy sutil, es como un color ocre, así suave. Ponemos la zona de la cuenca con un tono topo, un poquito más neutro, siempre mate, para marcar el exterior del ojo en la zona de cuenca y transición, y a continuación hacemos un delineado con la brochita biselada. Por cierto, la brocha de antes era la que faltaba, que es suavísima y aplica la sombra, que es una pasada. Y ahora estamos haciendo el rabillo del ojo siguiendo su propia línea de agua, como si se escapara hacia arriba, que es la que nos sirve de guía, y vamos rellenando con la brochita biselada y la sombra negra. Esta sombra además es como si fuese mantequilla, sirve genial para aplicar la línea en los ojos, se extiende de maravilla y aguanta todo el día. Hacemos lo mismo para que veáis un poquito todo el ángulo, vamos haciendo líneas, siempre la parte más corta de la brocha biselada es la que guía a la larga. Siempre digo que es como la novia y la cola que sigue a la novia. Ponemos un poco de la máscara, ¿vale? Trabajamos en zigzag en la zona de la raíz, empujando hacia arriba para que queden largas y curvadas. Trabajamos las pestañas de fuera, de centro, interior, todas, para que la mirada quede muy abierta. Fijaos cómo se ve bonito. Y ahora el toque extra que os decía en los labios, que es un toque de el brillo de labios, que ese efecto vinílico, acabado, jugoso, increíble, combinado con el rojo o con tonos más potentes, bueno, y los suaves también queda increíble. Peinamos ya un poquito, soltamos las melenas, ponemos el fijador de cejas con muy poquita cantidad, suficiente para que nos aguante perfecta todo el día la ceja y nada más, ya estaría, fijaos cómo queda, así que nada, espero que os haya gustado. Un súper besazo. ¡Mua!